Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo día dominical, día domingo, día que la iglesia escogió para reunirse y alabar a Dios. Porque es el mandamiento de la palabra que dice que el primer día de la semana se reunían los apóstoles y los que habían sido salvos para buscar y para alabar a Dios, para contar las buenas noticias de lo que ya había pasado, de lo que Jesús había hecho, de todas sus manifestaciones y todas las cosas lindas que el Señor Jesucristo hizo. Bueno, es muy hermoso saber que se manifestó en tantas formas a los discípulos, no solamente todas las señales, los milagros, las proezas que hizo, sino cómo se manifestó a ellos antes de la crucifixión y muerte y luego en la resurrección y en esa alegría que sintieron cuando vieron que de verdad Jesús es el Señor. Y esa delegación tan hermosa que le dio de ir a llevar el Evangelio a las gentes. Es algo que es un privilegio que tenemos todos nosotros. No crea que es tan fácil o tan sencillo haber recibido ese ministerio de ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Es algo muy que no alcanza nuestra mente a captarlo, sino a través del Espíritu Santo. El gozo que sentimos cuando salimos a llevar la palabra, cuando le hablamos a alguien que no entiende, que no conoce, que no distingue las cosas de Dios, pero que nosotros tenemos esa delegación que Él nos dio. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. De pronto no lo miramos como muy superficial, pero la salvación es lo más maravilloso que el ser humano puede percibir, que puede sentir. Y nosotros tenemos el privilegio como cristianos de regocijarnos en esa verdad y de sentirlo en el alma. El hecho de ser enviados a llevar el Evangelio es algo que no hay palabras para explicarlo. De la satisfacción, la alegría tan extraordinaria que es ir y llevar el Evangelio. Que vamos a encontrar escollos porque la gente inicialmente querrá rechazar, pero sabemos que si eso se lo hicieron al Señor Jesucristo, que era palo verde, ¿qué le harán a nosotros que somos leñita seca, que enciende con una facilidad enorme? Entonces, usted y yo somos privilegiados de haber sido escogidos para llevar el mensaje de la salvación, de las buenas nuevas, que se tiene que estar en el espíritu para poderlo entender. Las buenas noticias, que es decirle a la gente, ¿quieres ser salvo? Tengo el remedio.
Jesús me encomendó que fuera y predicara el Evangelio, que si usted creía, sería salvo. Qué maravilloso es ese don y el regalo que Dios nos ha dado. De manera que somos muy privilegiados. Qué bendición. Cuando ganamos un alma, o llevamos un alma a los pies del Señor, produce sensación de alegría. Pero la verdad es que nuestro espíritu se regocija interiormente, porque podemos decir misión cumplida hasta hoy. Misión cumplida. Me enviaste a predicar el Evangelio y a salvar almas, y ahora lo estoy haciendo, Señor. Muchas gracias por habernos delegado eso. Amén. Padre, yo te doy gracias por cada vida que está presente en este devocional, en este culto. Te ruego, Dios, que pongas palabras en mi boca para hablarles y que a la vez esas palabras me fortalezcan a mí para que yo esté firme cada día más y hasta la muerte. Muchas gracias, Señor, porque aunque no nos podemos reunir personalmente en la iglesia, estamos abriendo la iglesia a muchos sitios a través de estos medios. Gracias, Señor, bendice los que son fieles, los que persisten, los que siempre están a nuestro lado, como estuvo Pedro a tu lado, Señor, como estuvo Juan y los apóstoles. Úsanos para honra y gloria de tu nombre. Y gracias por el deleite, el placer, la satisfacción de oír tu palabra, de congregarnos para escuchar tu palabra. Padre, yo bendigo los que se han conectado con nuestro ministerio, los que están presentes, los que me animan, me levantan las manos, los que no tienen egoísmo, sino que están en la alegría mía, que es la alegría de ellos. Bendice, Señor, este tiempo que vamos a estar hablando tu palabra y háblanos para que nos fortalezcas en la fe y nunca vayamos a ablandar, a aflojar, a debilitarnos o a caer al lado contrario. Bendícenos ahora en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo rogamos, Padre, y te rogamos que sane los que tienen dolencias, los que tienen algún dolor, alguna enfermedad, y des paz a los que tienen problemas, dificultades, a los que tienen familiares en enfermedad. Consuélales, fortaléceles y provéele a aquellos que están muy escasos económicamente. Muéstrales que tú eres Dios proveedor, Dios maravilloso. Te encomendamos estos minutos que vamos a estar invocando tu nombre y recordando tu palabra en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén. Vamos a estar hablando de algo muy especial, que es sobre la samaritana. Lo encontramos en San Juan,
capítulo 4, que es un pasaje que nos enseña cosas muy valiosas y muy importantes, y que en los versículos 23 y 24, que lo vamos a estar viendo ahorita, hay una de las claves grandes de la Escritura. Entonces, miremos desde el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, vamos a estar mirando hasta aquí. El Señor Jesús era, cuando estuvo en la tierra, muy fiel en cuanto a la responsabilidad de llevar el Evangelio. Él no fue que vino, preparó los apóstoles y los envió, y él se quedó en la casa. No, él salía con ellos. Y mire que eran las 12 del día y el Señor estaba ahí sentado en el borde del pozo de Jacob, y a los apóstoles habían ido a la ciudad a comprar alimento. Y la conversación que tiene el Señor Jesús con la samaritana, los resultados inmediatos y la enseñanza que nos da a todos es maravillosa. ¿Cuántas veces tú sales a predicar y sientes cansancio en los pies, en el cuerpo, y te sientes desprotegido un poquito, o tratas de decepcionarte, dices, pero es que esto es muy duro? Mas el Señor no lo miraba en esa forma. Él sentía gozo al llevar el Evangelio, sentía alegría al anunciar el Evangelio. Y la bendición es que todos los que hemos recibido al Señor sentimos de esa alegría gran parte, porque qué bendición es ir a llevar refrigerio y salvación a las gentes. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Si los que hemos estudiado geografía bíblica, los que la han estudiado se dan cuenta que los samaritanos eran totalmente contrarios a los de allá de Jerusalén, a los hebreos, y eran muy contrarios. Imagínense que para ir desde Jerusalén a Samaria había un trayecto bastante largo. Entonces, para no pasar por ahí, por ese lugar
entonces daban la vuelta por un terreno, un camino mucho más extenso. Daban la vuelta, caminaban 4 o 5 kilómetros más por no pasar por ahí, por Samaria, para ir a una ciudad adelante. Entonces, pero esta vez el Señor se fue por ahí a romper barreras, porque Él vino a salvar a todos, a todos. Y además que los discípulos se asustaron, pero ellos decían, Él es el Señor. Y dijo, no, vámonos por aquí, por este lugar de Samaria. Y llegaron allá, pero entonces el Señor les dijo que fueran a traer alimento. Pero había un propósito, que es el encuentro con una persona de un pueblo que aparentemente estaba rechazado para ir al cielo. Rechazado. Pero el Señor tenía su propósito. Y llega la mujer al pozo de Jacob a sacar agua y él le dice, dame de beber. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Han oído esa canción tan linda que dice, cansado del camino, sediento de paz, del Señor? Pero en ese momento era sediento de las almas, sediento de las almas, cansado del camino. El camino a veces se pone largo, difícil, a veces es un poco duro. Pero yo también digo una cosa, a pesar de que me falta un mesecito y 15 días para ajustar 40 años de haber recibido al Señor, me parece que fue ayer. Me parece que fue ayer que recibí al Señor. Que esa alegría profunda, esa restauración, ese cambio, esa vida nueva, porque antes era aflicción, resentimiento, que es la expresión de la necesidad interior que hay dentro de nosotros. Es una necesidad profunda de algo que se había perdido. En el momento que dejamos al Señor Jesucristo o que empezamos a caer en pecado, empezamos un camino muy duro. Ese camino sí era horrible, el que estábamos llevando antes. Y viene este cambiazo tan tremendo, que es que el Señor entra a nuestras vidas y nos envía a llevar el Evangelio, a llevar la palabra, a sanar a las almas. Yo no sé, pero yo siento mucho gozo cuando salgo a predicar. Tenemos siempre las expectativas que nos van a rechazar, nos van a ofender, nos van a maltratar. Siempre hay esa expectativa. Y la vemos que en todos los siervos de Dios, desde que estaba el Señor presente, ocurría eso. Y va a suceder.
Pero por otro lado está la alegría de ver los que se salvan, los que aceptan, los que reciben la revelación para cambiar de vida. Pero Dios siempre ha querido usar instrumentos. Vayan y lleven el Evangelio. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. El que crea y renuncia a la vida anterior y acepte esta nueva vida, será salvo. Maravilloso. Y en Mateo 28 les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrá la mano en los enfermos, sanarán. Y les dijo, id y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Para Dios no es imposible venir desde el cielo y tomar un cuerpo humano, hacerse hombre para hacerse como uno de nosotros. Tomó sangre, tomó cuerpo, aunque la sangre estaba purificada desde el cielo. Y vino a predicarnos cómo ser salvos. Sin embargo, me deja asustado algo que mucha gente rechaza. Y uno se pregunta, ¿será por mi culpa? ¿Será que yo no estoy ungido? ¿Será que no? ¿Será que...? Bueno, y uno empieza a encontrar muchas causales por las cuales la gente no se convierte. Pero con los que se convierten, se restaura la fe. Ver uno personas que eran bien malas, practicantes de pecados de muchísima clase, y verlos cambiados, eso es una cosa muy hermosa. Es una satisfacción tan grande que las decepciones, que las dificultades, que los rechazos que haya habido en algunos, son sanados en nuestro corazón al ver los que sí son escogidos, los salvos, los que oyeron, los que se dispusieron. Siempre vamos a encontrar las decepciones que alguien empieza a gritar, no, yo soy de Roma, el otro, no, yo soy de tal otra parte. Es horrible, horrible, es aterrador. Y gracias al Señor que Él vino a nuestras vidas, como llegó a esta mujer samaritana. Vamos a seguir leyendo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Saben por qué se sentó ahí el Señor? Porque tenía sed. Entonces usted dirá, pero siendo Dios, ¿por qué no hizo que subiera un poquito de agua con un pozo de oro, con un vaso de oro y tomar? Esa no era la sed que tenía el Señor. Era sed de almas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Esto tenía un propósito tremendo y nos enseña cómo llegamos a la gente.
no llegamos de una vez hablándoles de algo que ellos no entienden, sino que hay métodos para llegarle a la gente. Y el Señor nos enseña este método, el método del diálogo, de la confianza. Vino una mujer de Samaria, Jesús le dijo, dame de beber. Ahí empezó un diálogo que terminaría en un avivamiento maravilloso, un avivamiento hermoso, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había esas diferencias que los que hemos estudiado geografía bíblica nos damos cuenta del por qué. Pero ese asombroso, entonces el Señor vino a quitar esas diferencias. Y empieza pidiéndole agua al dueño del agua, al dueño de la vida, al dueño de la paz, al dueño de todo. Pero nos enseña que a la gente se le llega dialogando conforme a lo que vemos que están haciendo, pues que están procesando algo, arreglando algo. Eso uno se entra diciendo, ¿y cómo es eso? ¿Y usted cómo es tan práctico para hacer eso? Es la forma de llegarle. Pero si usted le llega de una vez con el Evangelio, la persona no entiende y se espanta y sale corriendo. Si el Señor le llega y le dice, usted viene a sacar agua de ahí viendo que yo soy el agua de vida. No. Primero entró en el diálogo. Le dijo, dame de beber. Mostró la necesidad de lo que la mujer tenía, ella que estaba sacando. Y así hay que entrar a dialogar con la gente sin caerle de una vez con un mensaje que pronto no lo va a entender a primera instancia, sino que ahí hay un procedimiento. Y dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí todavía ella no entendía. Imagine que llegue alguien y le diga, usted necesita esa agua viva. Dice, ¿y a dónde la venden? ¿Y dónde se consigue? Terrible. Entonces uno quedaría ahí frío. Pero ella estaba curiosa y el Señor estaba buscando cómo llegarle al corazón. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Maravilloso es eso. Maravilloso. ¿Sabía usted que la gente está sedienta? Tiene tanta sed que llena una mesa de cerveza. Y usted les pregunta, ¿y qué están tomando ahí? No, unas cervecitas para la sed. Unas cervecitas para la sed. Y llega, encuentra a un drogadicto, Armando Moreno, armando lo que ellos creen que es bueno. ¿Y para qué te fumas eso? No, es que pasa es que estoy nervioso o estoy, bueno, quiero relajarme.
tienen sed de algo que está, una necesidad que está adentro, O va uno por ahí y encuentra la gente bregando a saciar su cuerpo, unos en forma sodomita, otras en fornicación. Tienen sed porque no conocen el agua de la vida. Y si la han distinguido, no la entienden. Que el que quita esa sed es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que quita la sed de todo eso. Hay gente que quiere plata, que anhela plata. ¿Sabe por qué la anhelan? Porque dicen, yo con plata compro muchas cositas. Y hay gente que se van a los centros comerciales y empiezan a mirar cosas. Y si lleva un niño, empieza a ir donde están los juguetes, empieza a buscar por allá donde están las cosas que le traen la atención, y porque hay una sed de saciar dentro, que no tiene la paz, la calma que produce Dios. No quiero decir que usted vaya a un centro comercial y no compre nada, que porque usted es cristiano. No, lo que usted necesita, usted lo lleva, si tiene plata. Y si uno dice que lo fíen, no, mejor no fíe. pero trata de saciarlo. Cada expresión de esas es un vacío, es una sequedad que hay en el alma que solo la sacia Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede saciar tu alma y mi alma y el alma de las gentes. Las gentes están sedientas, quieren remedio, quieren saciarse. Es horrible. Uno ve tantos drogaditos que están en las calles. Dice, no, me voy a fumar el último. Creen que con ese se van a saciar. Pero el diablo les estimula los deseos, las ganas de destruirse, de matarse, de dañar la familia, de dañar porque un drogadicto acaba con toda la familia. ¿Cuántas madres he visto yo morir de infarto? Que el hijo en la calle, que se voló, que amaneció en la calle, que está por allá en malos pasos. Y el corazón de una persona no resiste tanto. Entonces viene el estrés, viene el terror y viene la muerte. ¿Por qué? Por ignorancia, por desconocer la palabra de Dios. Porque el Señor dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bien. Él nos hace descansar de todo eso. Yo he pasado por dificultades económicas, cortada de servicios en la Plaza de Flores, más que todo allá empezando, hasta que Dios empezó a mejorar, a mostrar que queríamos y que estamos deseosos de hacer la obra que Él nos mandó. Entonces ya nos va dando el remedio a medida que ve la fe que tenemos, la paz que tenemos. En estos días me encontré un muchacho adicto, pero muy respetuoso conmigo. Metió la mano al bolsillo y sacó un billetico de 2,000 pesos, más arrugado que el acordeón de
de un señor Díaz que toca acordeón, billetico arrugado. Dijo, hermano, Dios lo bendiga, vea, le regalo estos 2,000 pesitos. Y yo se lo recibí con un poquito de dolor, pero ¿cómo le quito la bendición? Y no crea que decir le quito la bendición porque yo sea astuto, sino que él sintió mucha alegría de dármelo. Y me dijo, hermano, estoy que fundo un centro de rehabilitación. A mí me dio risa un poquito sin burlarme de él, porque ese propósito es hermoso, pero ¿con qué intención? ¿Qué ignorancia? En vez de llevar la palabra y cuando las cosas se den, arrancar. Y entonces yo le dije, y ya tenés siquiera 100 millones de pesos. Dijo, ¿y para qué? No, pues yo lo fundo y listo. La gente que piensa en esa forma, dice, no, eso es fácil. Deben no alquilar una casa, llevar los muchachos, pero luego se viene el mundo encima, hermano. Si no es el llamado de Dios, es una ansiedad loca. Porque más que eso es ir a llevar la palabra. Vaya con la Biblia y hábleles, hable la palabra. Y Dios le va mostrando y le van causando en algo que está en su corazón, que usted quiere. Es una bendición. Entonces el muchacho muy ingenuo, y yo para no desanimarlo ni darle un ánimo que no es real, le dije, tenés siquiera 100 millones para 2 meses siquiera, empezando, para 2 meses o 3. Y él dijo, no, pues que, entonces no le quise como entrar más en eso, sino dejarlo con el sueño. Puede que algún día se le cumpla, que él se consagre a Dios del todo, empiece a buscar a Dios y le pida, y la Biblia dice, pedid y se os dará. Medida fuerte, apretada, remecida, os dará el Señor en vuestro corazón. Todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Será hecho. Yo en el momento, pues hay cosas que anhelo. Comprar el local de la iglesia y comprar una casita para vivir sin pagar arriendo nosotros y poder estar con más libertad en el ministerio. Pero no me desespero, porque lo que Dios quiera, Él me lo da. Amén. Lo único que yo tengo que cuidar es de mantenerme en la plena comunión con Dios. Si yo estoy en la comunión con Dios, entonces el Señor me va a conceder las peticiones del corazón. Dios me va a dar lo que necesito y algo más. Porque si me da mucho más, me puedo descarriar. Si el Señor le concede las peticiones del corazón a una persona, se puede descarriar. Entonces el Señor va despacito. Así como llegó donde la samaritana y fue entrando suave. Así entramos nosotros a la gente, debemos de entrar y el Señor entra a nosotros para que no nos descarriemos. Alguien decía, bueno, yo vine aquí a la iglesia, claro que no me lo dijo a mí, sino al que lo llevó. Yo vine para que el Señor me regale 2 camionetas y una buseta. Entonces yo caí, me voy de espaldas cuando el otro me contó.
¿Cómo así que uno viene a la iglesia a pedir? Cuando Dios quiere que vayamos a llevarle agua de vida a las gentes, a gritarla. Y si usted necesita una buceta para mover gente para rehabilitación, Él se la da. O no arranque con eso, porque eso es arrancar al revés. Eso es arrancar al estilo del cangarejo o cangrejo, yo no sé cómo es que se llama bien, que creo que camina para atrás. No, camine para adelante. Créale a Dios, gócese con lo que tiene, regocíjese, Aleluya. tomando agua de vida en la palabra cada día. No empiece al revés. La ambición es igual que el bazuco. La ambición es igual que el atraco, porque está codiciando lo que otros tienen. Lo que si usted tiene necesidad y las pone delante de Dios, y es una necesidad clara, Dios se la concede, pero en su orden, en su forma. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Estamos hablando del agua. Vuelvo a leer el 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer creyó que era agua de allá del fondo, del fondo del pozo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua de vida? La gente no sabe que tenemos un tesoro, un tesoro. Yo no he visto un rehabilitado que esté por ahí con la mano estirada, una limonita, mano, en los buses por ahí o por las calles, una ayudita. Eso sería una vergüenza. Después de que usted recibe a Jesús, Él empieza a medir que usted de verdad sea sincero con Él y no le dejará tener hambre, no lo dejará abandonado, no le dejará los zapatos rotos, porque usted es su hijo. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen hijos y los tienen por ahí en la gota de leche? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos y los tienen por allá abandonados y la mamá padeciendo, sufriendo? Cuando uno recibe al Señor, es distinto. Ya es Dios el que está ahí, el que provee. Si somos sinceros, si somos fieles, Él proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él no te dejará. Dígame, yo que he trabajado con la gente más humilde, con la gente más linda por allá, están caídos y que Dios me da el privilegio, vaya, sánelos, hermano, vaya, Manuel, sánelos. Pero los domingos, yo no sé, yo no he arrancado hoy porque de pronto me llevan para Canadá. Entonces me llama Sandra y me dice, ¿dónde está? Estoy en Canadá. No en Canadá, sino en Canadá. ¿Se acuerda la señora que me llamó? Me dijo, hermano Manuel, estoy en Canadá. Y está en Canadá. Tráigame un computador. Yo no, que estoy en Canadá. Estoy en el Buen Pastor. Si alguno en el Buen Pastor me oye, le bendigo a alguna mujer allá y le animo a seguir esta palabra para que Dios haga maravillas, no solamente allá en la cárcel, sino
cuando salga y en la familia. Muchos conocieron la palabra de Dios en la cárcel y salieron y evangelizaron la familia. Vieron la gloria de Dios. Después de ver de esa situación tan difícil que causó cuando no tenía a Jesús y verlo brillar. Eso es hermoso. Y es lo que Dios hace en nosotros. Sacarnos del lodo cenagoso, del lago de la desesperación y ponernos en lugares deliciosos, en lugares hermosos, en lugares maravillosos. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Cuando uno le habla de felicidad y de paz a la gente que le está predicando, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Uno pelado, bueno, y empiezan a mostrar todos los peros y porque no entienden. La palabra de Dios se entiende a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Dice el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Pero mucho mayor. Mas ella no lo veía a primera vista. Hasta que viniera el milagro, hasta que viniera lo que Dios le iba a mostrar. Maravilloso es el Señor. En el versículo 13 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando de eso, me tomo un traguito. Hablando de agua. Que toma de esta agua volverá a tener sed. Pero el que toma del agua de la vida nunca volverá a tener sed. Amén. Que lo llamaron por allí, que hay una fiestecita, que puede ir a bailar y bailar separadito. Esa es un agua inmunda. Lo llamaron por allí, que le van a poner una canción cristiana en mitad de la furruca. Pero me coloca una canción cristiana. Cayó en la trampa. Ese fue el imán para para llevarlo al infierno. No se deje engañar. No se deje engañar. El que beba del agua de la vida nunca volverá a tener sed. Los que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido a Jesús, que me van a convencer con una fiestecita, con una parrandita, que me van a convencer con una fiesta donde van a dar regalos y muy grandes. Pueden regalar carros último modelo, avionetas, pero yo no le voy a esa fiesta. Yo no le voy. Tiraría por el piso la palabra de Dios, lo que Dios hizo en mi vida. El gozo no viene por carros, camionetas, por aviones, no viene por tener la casa más linda, la casa más hermosa. No viene por ahí. Dios nos da lo mejor y a su tiempo. Y a su tiempo. Pero lo más hermoso es que nos dio la salvación. Nos dio la alegría de vivir. El gozo de la salvación. Me pongo a escuchar en estos días testimonios por ahí, la gente que dice que están
aburridos. ¿Y sabe usted por qué está prohibido salir los mayores de 70 años a las calles? Para que los mate la tristeza y el aburrimiento. Sean los primeros que se van a ir a estorbar en esta tierra, según los eruditos del mundo y de la tierra. Pero de esa edad hay hombres extraordinarios, mujeres extraordinarias. Aleluya. Y lo más lindo es una cosa, que pueden acabar con ellos. Porque hay una cosa que destruye al ser humano, que es el miedo, el estrés. ¿Qué le parece un adulto de 70 y pico de años? Yo no me siento adulto. Yo apenas tengo 39 años, 10 meses y 15 días de vida, desde que acepté a mi Señor. Eso tengo de vida. Y es una bendición vivir para Cristo. El que crea que yo estoy aburrido en la casa está equivocado. Yo participo de dos reuniones en Zoom, que es con AMEN, Asociación de Ministros Evangélicos de Medellín, y las reuniones en Zoom del Pacto Evangélico. Entonces estoy en comunión con ellos. Y con ustedes estoy los días de culto, que ya lo variamos un poquito, martes, jueves, sábado y domingo. Pero aburrirse uno en los brazos de Cristo, con la palabra, en ninguna manera, en ninguna manera. Bendito sea el nombre del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Gracias a Dios por el agua física, el agua que Él nos da, que es maravilloso. Yo cuando tomo un poquito de agua me acuerdo de los que están en el desierto. Ay, sí. Imagínense. Por eso dicen que una Coca-Cola en el desierto. Coca-Cola en el desierto. No tome gaseosa Y menos que tenga Coca-Cola. coca, porque se le tuerce la vida. Procure no usarla. Ahora no me vaya a echar a mí los empresarios de esa compañía, que es de las más ricas del mundo, porque hay mucho adicto que se adictan a una cosa y ni cuenta que se dan, y hasta la familia ahí le compra más, porque creen que es normal. Eso no es normal, dañar el cuerpo, destruir el cuerpo. Pero dicen que un refresco, ¿qué le parece a usted en el desierto seco? Y le llevan un refresco helado, o frío, o al clima. Allá no hay reclamos para hacer. Cuando uno está en el desierto no hay reclamos para hacer. ¿Usted no ha visto la gente seca por ahí de ansiedad de alguna cosa de esas nocivas que usa la gente para calmar la sed por ahora? Y que antes lo está envenenando. Terrible. Es horrible. Pero la bendición es que cuando encontramos a Jesús, se acabó la sed. Entonces usted trota y no toma agua. Claro que tomo agua, pero papá es el que me da el agua. Papá es el que me da el líquido. Papá es el que me da el alimento. Si soy hijo de Él, nada me faltará, dice la Biblia. El que cree en Dios, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
ríos de vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Lo entendemos? Salta para vida eterna. No solo aquí, sino cuando el Señor nos lleve. A ver, ¿cuál de ustedes ha visto por ahí un viejito de 120 años? Por ahí salieron con una cuchita que tenía 112 años, creo. Esa es más porfiada que los cobradores de ciertas partes. Porfiada. Bueno, usted por más hermoso o hermosa que sea, si llega a los 100, es un milagro. Pero no un milagro a favor suyo. Bueno, de pronto, si usted está predicando, sí es un milagro a favor. Pero si está ya a los 90 y pucho, ya que le tienen que bañar, lo tienen que esto, es un problema. Es mejor irse con el Señor. Pero Él sabe cuándo. Y si somos de Dios, nos vamos cuando Él quiera. Ahora, si hay gente que dura 100, 110, 100, bendito sea el Señor que le da la vida. Es una bendición. Que hay sus trastornos o dificultades ya cuando la persona llega a esa edad. Vuelvo a leer el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo me pongo a ver estos grandes predicadores que ya pasan de los 90. Es una alegría muy grande verlos ahí anunciando el Evangelio y esperando, mirando para arriba, porque ya viene el Señor por ellos y por nosotros. Qué alegría haberle conocido a mi Señor. Y yo no me canso de adorarle porque no me dejó morir en esas cosas donde yo andaba horribles. Y tal vez algunos de ustedes también andaban por esos senderos de sed, que trataban de calmarla por allá en cosas que no calman la sed. El versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ella estaba entendiendo las cosas por otro lado. Ella creía que era que ya no iba a tener más sed de agua común y corriente. Dijo, Señor, dame de esa agua para que yo me evite venir con un cántaro desde la casa hasta este pozo. Eso era lo que ella quería decir. Ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí empezó a manifestarse el Señor. Ay, qué duro cuando a uno le recuerdan el pecado, pero el pecado pues que no ha sido perdonado, que uno le recuerdan los pecados que ya son perdonados, está contra Dios. Si a alguien le recuerda un pecado que lo está practicando, es molesto. Por eso dice la Biblia, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí empezó a manifestarse el por qué ella no solamente tenía sed de agua, sino sed de otras cosas.
A eso nos mandó el Señor, a quitar la sed de esas otras cosas, de los pecados, de la maldad, del odio, de la droga, del alcohol, de las parrandas carnales y mundanas. Él nos quitó esa sed. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Ahí empezó la lucha interior de esa mujer. Ahí empieza lo malo, lo duro de una persona que está practicando el pecado, porque no quiere dejarlo. Como hay religiones que usted no tiene que dejar el pecado. Lo deja de un día para otro mientras le dan un pan bien formadito. Y después sigue la rumba. Pero cuando Jesús entra, usted es otro. Es nueva criatura. Nueva criatura. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué susto se pegó esa mujer. Dijo, ay, Anacleto, Marujo, Enriqueto. Bueno, y empezó a pensar en la mente. ¿Y cómo se dio cuenta si no es ni de por aquí? No es de por aquí, de esta región. Y sabe eso. Esto está muy raro. ¿Cómo lo sabe? Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Maravilloso es el Señor. A veces uno le ve algo a una persona que no le conviene. Y uno le dice, suelte eso, que eso le hace daño. Y la persona, en vez de decir, me parece que tú eres profeta, lo voy a dejar, pero para mí. Hay gente en las iglesias que tiene cosas gravísimas en su mente, en su conciencia, y no las quieren soltar. Y mientras no las suelten, no hay bendición. No hay la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Bendito es el Señor. Dice, nuestros padres, le dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es en cierto lugar, es ahí donde tú estás, la adoración a Dios. Es ahí desde que dice, yo soy de la iglesia tal, que allá sí danzamos, papá. Allá sí. Y cantan bonito, hermano. Allá sí. Y oran por la necesidad. Dicen, a ver, traigan aquí. Pues por allá una iglesia falsa de unos por allá brasileros. Claro que iglesias brasileras, así cantidades buenas, llenas del Espíritu Santo. Pero hay unos brasileros que dicen, deje de sufrir, pare de sufrir, traiga mi plata, coge el sobre rojo si es de millón, coge el azul si es de... Y exprimen la gente. Dios es el que nos corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, con tal que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús le dijo,
mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos. Perdón, lo que sabemos. Vuelvo a leer el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿A usted no le parece muy extraordinario? El pueblo judío, increíble, era un desierto. Intentaron destruirla cantidades de veces y la destruyeron en un tiempo, pero volvía y se levantaba. Y ahora es un terreno pequeño, pero protegido por Dios. Nadie podrá hacerle frente al pueblo que Dios respalda. No maldigáis lo que Dios bendice. ¿Se acuerdan de un gobierno vecino por aquí que maldijo a Israel y se llenó de cáncer hasta las entrañas? Murió y lloraba cuando estaba muriendo, pero no hubo quien le predicara, quien le arrimaba un tigre de esos. ¿Quién se le arrimaba a un fulano de esos? Es aterrador. Y otros que han maldecido, ¿cómo es que llamaban esta mujer que era la más hermosa del mundo en un tiempo? Marilyn Monroe. Ahí hablan de varios que maldijeron a Israel, desecharon a Dios. Presley, ¿cómo dice? Que movía la cadera mejor que cualquiera en el mundo. Elvis Presley. Qué muertes tan horrorosas, hermano. Qué muertes. Desechar a Dios, desechar al pueblo de Israel. Y el Señor dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios dijo, más fácil pasan la luna, el sol, que yo abandonar a Israel, abandonar a mi pueblo. Es maravilloso. Mire que usted y yo somos israelitas por adopción. Israelitas. Usted, no, yo no nací en Israel. Yo diría, yo nací en Sonsón, por aquí arriba, de la Unión para allá. Pero al aceptar a Jesús, me hice israelita por adopción. Solo el pueblo de Israel se salva. Solo el pueblo de Israel. Todo el que recibe a Jesucristo como Señor de su vida, pasa a ser israelita por adopción. ¡Qué maravilloso! Ahora no vaya a poner usted una gorrita aquí en la cabeza y a salir a chicanear por la calle. No, dele gracias a Dios, que Dios lo vinculó a su pueblo, a su iglesia, a su pueblo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tremendo. Jesús es el Padre hecho carne. Si Él no se ha hecho carne, todos estaríamos condenados, porque no hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios encarnado. Se hizo hombre
para reemplazarlo a usted en la cruz, para reemplazarme a mí en la cruz. Se hizo hombre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él murió para que nosotros vivamos. Amén. La sangre que Él derramó fluye desde allá, desde hace 2000 años, desde el Calvario hasta ahora, y nos limpia. Y el día que usted le recibió, su nombre fue ratificado en el cielo. Nuestros nombres están apuntados en el cielo. Amén. Desde el día que le recibimos, somos hijos de Dios. Aleluya. Y Él nos fue a preparar un lugar precioso allá. Pero yo decía de la edad. No importa la edad que uno muera, pero en el Señor. Porque va para arriba. Se va con el Señor. Mire el versículo, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hipócritas que están esperando a que se acabe el culto para ir a ver la tele, la tele secular, o a ir a ver cómo va a estar el campeonato. A mí me da risa de los tontos. ¿Cómo son tan bobos? Que el Señor les muestra el camino, les da gozo, les quita la sed de todas esas locuras. Sin embargo, vuelven al pozo, a la laguna, allá, a la pudrición. El gozo es Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu. Pero si tu espíritu está ocupado, tu cuerpo está ocupado por otro espíritu, un ídolo, un artista, un equipo, si está ocupado, el Espíritu Santo no está ahí. No está ahí. Él no sirve de reemplazo. Él no se deja poner de reemplazo. Él no tiene sustitutos. Amén. Él tiene hijos que le adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. No sabía con quién estaba hablando ahí. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablare con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, esta ya era evangelista, hermano, evangelista. Nadie se puede quedar callado después de ver la gloria de Dios, Amén. de estar a su lado, de sentir su presencia. Nadie se queda callado y uno sale a gritar porque ya renunció al mundo. Ya Él es el primero y el único en nosotros. Aleluya. Y entonces dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos
le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Maravilloso. La alegría de anunciar el Evangelio, de salvar las almas. Es una alegría muy grande. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Mas Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. Precioso, hermano. Es una delicia predicar el Evangelio. Amén. Les cuento que yo no sé cómo lo hice, pero yo me iba, cuando yo vivía en Aranjuez, en San Cayetano, y me iba a la cárcel. Cuando no tenía el pasaje, me iba a pie, desde Aranjuez hasta Bellavista. Y regresaba a pie. O algunas veces no. Pero el deseo de las almas, la alegría de ver la gente transformada, eso es muy, muy maravilloso, que solo se entiende a través del Espíritu Santo. Si usted todavía no ha soltado las cosas del mundo, pues me parece difícil. Ahí fue, en esas idas a Bellavista, yo tenía sino 2 zapatos, el izquierdo y el derecho. Y tenía que ponérmelo los 2 a la vez, entonces se gastaban a la vez. Y ahí fue donde fui a hacer una visita por allá donde una señora que me daba pasajitos para ir a la cárcel, una peluquera, la hermana Marina. Y yo fui allá, hice carrizo, que en el cansancio pues uno quiere doblar un pie y ponerlo encima del otro. Y me vieron los rotos de los zapatos. Y se puso a reír, pues la hermana no maldadosamente. Y los hijos, riéndose. Y entonces yo dije: ¿qué pasa? Dijeron: no, hermano, que tiene zapato roto. Zapato roto, media rota. Entonces, ni zapato ni media. Y me dieron unas botas número 43 o 44, porque el muchacho era hijo de un gringo o algo así. Entonces me puse esas botas y quedé como el gato con botas, hermano. Me fui contento. Pero Dios a los días empezó a darme muchos zapatos, muchas medias, muchos pantalones, muchas camisas, mucha bendición. Porque Dios es así. Al que cree, todo le es posible, hermano. Todo le es posible. Bendito es el Señor. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay gente que está cansada ya, que dicen: pero ¿por qué una peste? ¿Por qué la otra? ¿Por qué esto? Si usted está en el Señor, está gozoso. Amén. Yo tengo varios campos blancos en este momento, que me pego mis voladitas y tengo que volver a pegarme mi voladita por allá a una casa donde está Pacho enfermo, que hay mucha gente allá que ha conocido la palabra de Dios en la corporación El Hermano, y acá, por acá cerca, donde viven unas familias que estaba hablando con ellos en la acera, y ahora me voy a entrar a la casa a hablar con ellos. Y hay otras formas. ¡Qué bendición!
Qué alegría, hermano. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Sí estamos oyendo? El que ciega, o es decir, el que recoge y el que siembra, primero está hablando del que siembra, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Uno siembra y otro recoge, pero los dos ciegan para vida eterna, para vida eterna. Bendito sea el Señor. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Qué bendición. A los que les hablamos, ya a ellos, alguien les ha hablado un poco. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Muchos creyeron por la samaritana que les habló y les dijo: mírenlo. Y ella empezó a sembrar y ya otros empezaban a recoger. Y ahí se extendió la palabra de Dios por toda la región. Ya se rompió ese estigma que no se podía hablar con los samaritanos, sino que ya se dieron cuenta que todos iban para la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere que usted vaya y lleve la palabra, que la predique. Primero límpiese de cualquier ídolo que tenga y vaya y hable con calma. No tiene que salir desesperadamente a gritar. Ore, vaya y lleva la palabra y el Señor hará la obra y usted será bendecido en gran manera. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de sanar a mucha gente que estaban angustiados, desesperados y afligidos. Padre, gracias por el privilegio que nos das de anunciar el Evangelio, de predicar la palabra. Maravilloso eres, Señor. Glorifícate en la vida de todos los que están ahí presentes, los que todavía nos aman, porque yo les amo a todos de corazón. Gracias por los que no se les olvida que un día les hablamos el Evangelio o que alguien les habló, pero que ahora nos quieren o quieren participar de esta obra. Yo bendigo a todos los que están conectados. Señor, abre las ventanas de los cielos y provéeles abundancia de recursos para que no haya ninguna necesidad en sus hogares o en sus vidas. Bendíceles, concédeles las peticiones sanas de sus corazones. No permitas ninguna enfermedad en ellos y no permitas que el coronavirus, que vino para reprender a la maldad,
no permitas que vaya a tocarles, Padre, ni a tocar sus hogares. Yo les bendigo en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, gloria sea el nombre del Señor.